Sala de Redacción. Ni turbantes ni bola de cristal. Tampoco hay que prender incienso ni hacer un rezo específico. Contactar a alguien que falleció está entre los límites de la incredulidad, el miedo, la desconfianza, la curiosidad, la fe y las creencias religiosas o espirituales. Bienvenidos a Sala de Redacción. Nos acompaña Miquel Izarralde, médium, psicólogo, uno de los más reconocidos de España y por lo mismo del mundo. Miquel, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en Colombia. Gracias, encantado de estar aquí. Bueno, empecemos con esta Sala de Redacción, Miquel. Vamos por el principio. Venga. ¿Qué es un medium y cómo se dio cuenta? ¿En qué momento de la vida supo que tenía este don? ¿Lo podemos llamar así? Sí, don o una habilidad, claro que sí. Bueno, el medium no es un adivino, ¿eh? Nosotros no adivinamos cosas, no leemos la mente. El medium es aquel que puede ver, sentir, captar, escuchar a personas que están en otro lugar, que siguen viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, porque aquí el concepto es que no morimos, que seguimos viviendo y que ellos nos quieren decir que siguen vivos y que están con nosotros, que nos están ayudando, ¿no? Entonces un medium, como la palabra lo dice, es un intermediario entre dos mundos. Y la verdad que yo desde muy niño pues he tenido esta capacidad. No ha sido siempre fácil porque vengo de una familia muy católica, romana apostólica, yo soy católico. Mi madre enseñaba el catecismo, quiso ser monja también antes de casarse. Entonces yo he crecido pues con la Biblia, con el catolicismo, ¿no? Y desde niño pues tenía visiones, tenía percepciones, veía a personas que eran amigos míos, invisibles teóricamente, pero luego se demostró que eran familiares que yo nunca conocí. Y eso, bueno, me trajo a mí y a mi familia una gran crisis. Además, muchas veces los espíritus daban mensajes que después ocurrían. Yo me culpaba de que había ocurrido porque yo había dicho que iba a ocurrir, que si no lo hubiera dicho no hubiera ocurrido. Mis padres no sabían qué hacer con esto, ¿no? Pensaban que me podía pasar algo malo. Entonces la solución era siempre rezar. Vamos a rezar a la Virgen, vamos a rezar a Jesús. Y bueno, pues eso yo fui aprendiendo a que, bueno, pues si Dios quiere que yo me dedique a esto, pues al final pues me rindo, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Cuando ya decido rendirme, más de 20. Más de 20. Yo negué esto como Pedro negó a Jesús, ¿no? Como 3 veces. Primero sobre los 12, 13, después sobre los 17, por ahí 18. Sobre todo la adolescencia fue nefasta porque yo quería ser como todos los demás. Me daba cuenta que no lo era. Y luego sobre los 22, 23 también tuve una gran crisis, ¿no? Pero claro, tú ves personas que están aquí en esta sala, pero yo veo a estas personas y más personas. Y esas otras personas muchas veces vienen a dar un mensaje. Y cuando ese mensaje se hacía realidad, yo me culpaba de que yo lo había generado, ¿no? Pero realmente no tengo un recuerdo de cuándo sí era medium y cuándo no. Ha sido siempre, ¿no? Ha sido siempre. Bueno, Miquel, más allá de mis creencias personales, de la experiencia que puede uno tener, yo le consulté a varias personas. Acá de esta sala de redacción les dije, voy a entrevistar a un medium. Vale. Sí, entonces muchos ante la incredulidad, otros el escepticismo, otros la curiosidad y otros como ¿qué hay más allá? ¿Sí? Entonces vamos a empezar con preguntas como desde el escepticismo, de aquellos que no creen. Vale. Bueno, una amiga, le dije, ¿qué le preguntarías a un medio? Me dijo, nada, porque yo no creo en eso. Ay, eso Así. es súper típico. Entradita. Dicen O sea, que no creen, pero luego son los que más creen. Después, escudriñando ahí en la conversación, me terminó diciendo, mira, lo que pasa es que prefiero no creer porque así estoy tranquila. Ah, claro. Me parece increíble pensar que después de que se muere, físicamente una persona Claro. que se muere, que haya algo más. Me parece increíble que después se pueda contactar a esa persona y como que nunca tenga descanso, Miquel. Bueno, es que eso es un error, pensar que nunca tiene descanso. Cuando morimos, muere nuestro cuerpo físico. Nuestra alma, que la ciencia lo llama consciencia, y ya hay estudios que demuestran, el doctor Piman Lommel, el doctor Pansarnia, ahora tenemos la Fundación Iclovi en España, que está aquí afiliada con el Hospital de San José, que está replicando ese estudio, que demuestra que no morimos, que la consciencia sigue viviendo después del cambio que llamamos muerte, que además es consciente de sí misma, es decir, que sabe que es esa misma persona y que puede interactuar, y además quiere interactuar. Si es verdad que después de morir, la primera semana, 2 semanas, incluso hasta un mes,
hay que dejarlos descansar, no estar sobre todo alegando, pidiendo, no estar con el reclamo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? No, vamos a darle su tiempo, vamos a ponerle velas, vamos a rezar, vamos a mandarle amor, compasión y que hagan su tránsito. Pero una vez que hagan su tránsito, y lo vamos a saber cuando han hecho el tránsito, porque vamos a tener sueños, vamos a tener mensajes que vienen en el sueño, en la noche, vamos a tener luces que se encienden y se apagan, vamos a tener algún tipo de evidencia. Y el del sueño es más común. Y el espíritu no es que no les dejemos descansar, sino que ellos quieren decirnos que siguen vivos, que no están muertos y quieren ayudarnos en nuestro día a día. Imagínate que tú tienes un problema y ellos te pueden dar la solución a ese problema. ¿Por qué no? Y pensar que por estar llamando no les estamos dejando descansar es un error. Y no morimos, ya no soy yo el que lo dice. Hay muchísimos, miles de testimonios de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte que lo dicen, y ya hay al menos 2 grandes estudios científicos, uno de ellos el del doctor Pim Van Lommel, publicado por la revista científica médica de mucho prestigio, The Lancet, que ya dice que la conciencia no muere cuando el cuerpo muere. En las primeras semanas después de que fallece la persona, entre más se llore o entre, digamos, se reclame al Sí. universo, a Dios o a la misma persona, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Qué Claro, pasó? sí. Eso no se debería hacer, pero es la época más triste, Sí. más difícil después de una muerte. Sí. Puedes llorar, obviamente decirle a alguien que no llore cuando muere Claro. su ser querido es inhumano, ¿no? Pero no vamos a estar pidiéndole cosas, no vamos a estar pidiéndole tantas señales, vamos a dejarle tranquilo que haga su viaje y sobre todo no le voy a estar reclamando de por qué te fuiste, por qué me dejaste. Al igual que cuando alguien está en el último tránsito, en el último trance, de la enfermedad, no le voy a estar diciendo no me dejes, no te vayas, quédate Eres un conmigo. valiente. No, es que no es ni valiente ni es cobarde. Está viviendo el momento más honorable de su vida. Y el que tú puedas compartirlo con él es el mayor regalo que te puede dar. Porque es lo más honroso que alguien te puede dar, el nacimiento y la muerte. Yo creo que la muerte incluso más. Y muchas veces hay personas que escogen morirse justo cuando te has ido a la cafetería, justo cuando te quedaste dormido, justo los 5 minutos que estabas despistado con no sé qué. Eso ocurre mucho y eso lo hacen porque cuando uno va a morir está fuera de su cuerpo, ¿no? El alma ya está fuera de su cuerpo, saben nuestras emociones, saben nuestros pensamientos y digamos que saben que los necesitamos, entonces nos quieren evitar ese dolor. De alguna manera les cuesta más irse si piensan que aún nosotros les estamos necesitando, ¿no? Y otras veces esperan a que tú llegues para morirse contigo. Y ahí te están dando el lugar de honor dentro del linaje familiar cuando hacen eso, ¿no? O cuando muere en tu cumpleaños, o cuando muere en una fecha muy concreta, te está honrando dentro del linaje como la persona más querida, más apreciada para ellos. Miquel, sigamos con los escépticos, de las Pero es que que me yo no hicieron. entiendo a los escépticos, porque la ciencia nos dice, el escepticismo, ¿qué es? Voy a comprobar que mi teoría sea cierta. Voy a plantear una hipótesis nula, voy a comprobar con grupo control, grupo experimental, si esto es así. Pero no vale decir, yo soy escéptico porque no creo. No, es que el escéptico requiere tener una teoría y llevarla a cabo y comprobarla. Pero es que ya en la ciencia ya tenemos estudios, al menos 2 muy importantes, que ya nos dicen que sí existe el alma. No lo llaman alma, lo llaman conciencia. Entonces yo creo que hay personas que son escépticas o se llaman escépticas porque si se abrieran a esta nueva realidad tendrían que cambiar toda su vida y todas sus creencias. Y eso da mucho miedo. Bueno, ahí vamos respondiendo a las preguntas de todas las personas que a esta hora también nos están siguiendo por nuestras plataformas digitales en City TV. Bueno, Patricia dice que esto es una brujería. No. Dice que eso es alejado de Dios. ¿Cómo puede ser? Eso dice, que esto no tiene nada que ver con la fe. Acabas de contarnos hace pocos momentos que tu mamá era catequista, es catequista. Claro, ahora no, porque tiene 87 años. Ok, pero lo fue. Sí, Iba claro, a ser toda monja su en vida. algún momento. Sí. Bueno, ¿y Dejó qué a mi decirle? padre plantado y dijo, me voy al convento, quiero ser monja. Y ¿Qué le luego, contestamos a Patricia frente a la brujería, que es ser medium? pero brujería, ¿cómo va a ser brujería si estamos ayudando a la gente? Mira, a mí me ha costado muchísimo aceptar esto y creer que esto es un don y lo he sufrido mucho, pero ya con 20 y pocos años ya me rendí y dije, mira, Dios, si esto es lo que quieres para mí,
pues me pongo a tu servicio. Y eso es un servicio de Dios. ¿Tú te imaginas lo que es poder darle a alguien la capacidad de poderse despedir de su ser querido que no pudo estar cuando murió? O poder arreglar algo, o poder solucionar un problema, o poder simplemente traer ese testimonio de amor. El mundo de los espíritus es un mundo de amor tan grande, tan inconmensurable, que no lo comprendemos. El ser humano no puede alcanzar a comprender la grandeza de este amor. ¿Y cómo va a ser si el contacto mediúnico te da una paz que no es comparable a nada que yo conozca y te hace bien? ¿Cómo va a ser malo? ¿Cómo va a ser brujería? Lo que pasa es que yo creo que es que no lo conocemos, ¿no? Y no conocemos cómo realmente funciona. Aparte que la Biblia está llena, pero llena de testimonios mediúnicos y, por ejemplo, experiencias de trance, y no se le llama trance, se le llama éxtasis religioso. Pero es lo mismo. Incluso si vamos al Antiguo Testamento, a los Corintios, nos encontramos los dones del Espíritu, la imposición de manos, el hablar en otras lenguas, que es trance, que es canalización, ¿no? La mediunidad. Lo que pasa es que con ese nombre, dones del Espíritu. Entonces, tengo que entender realmente cómo es el fenómeno antes de tacharlo de brujería o de que es del demonio o de no sé qué. No, es algo que da paz, y una paz tan grande que no es equiparable a nada, y que, si está bien hecha, claro, te va a traer algo interno, como una satisfacción que ninguna otra cosa te la puede dar. Es verdad que hay mucha gente que dice ser medium y quizás son intuitivos y no son medium, y ahí eso puede hacer mucho daño. Eso me da pie para otra pregunta que tengo acá, que también un compañero nos hizo, o me hizo para que la transmitiera. Este mundo está lleno de engaños, de charlatanes. ¿Cómo saber? Digamos, alguna persona de las que nos está viendo en ese momento dice, ¿será que sí? Consulto, pero las redes sociales están llenas, Sí. llenas de este tipo de medium, digámoslo así, Ahora todo pero el que a mundo la es final, medium. exactamente, pero resultan ser charlatanes, como decimos en Colombia, estafadores, por decirlo en un término del mundo. ¿Cómo hacer para identificar? O sea, ¿cómo hago yo para saber que este sí lo es o no lo es? Mira, yo quiero creer que son personas que tienen buena intención, pero quizás no tienen la práctica, o no tienen los estudios, no tienen la noción. Yo suelo ir de misiones a Sudáfrica, y allí hay medios, no los llaman medios, le llaman profetas, porque medium no casa con su religión, entonces le llaman profetas, como en el Antiguo Testamento. Pero he visto mediums que dicen mensajes, fíjate qué mensaje: tu madre era una mujer. Pero ¿eso qué es? Okay. Eso es ¿puedo decir una palabrota? Ajá, Aquí, ¿sí? Eso es una mierda. Claro. Perdón, eso ni es mensaje, ni es un espíritu, ni es nada, ni es mediunidad, ni nada. Hay personas que hacen eso, que juegan. Yo creo que hay personas también bien intencionadas que quieren ayudar y no saben, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Tenemos que pedir evidencias. Cuando alguien dice, aquí hay un hombre, pues tú no contarle, sí, es mi padre que murió el año pasado. No, espera que la persona te dé evidencias. No te puede dar las evidencias que tú quieres. Eso de, a ver que me diga aquí lo que yo tengo en mi bolsillo izquierdo, no, porque eso es un adivino. Adivinación. Nosotros no somos adivinos, pero sí te va a dar evidencias que tú puedas comprender de quién está hablando, ¿no? Pues si murió de un infarto te puede decir, pues ya no me duele el corazón, o aficiones que tenía, o cosas que hacía, pero no en el plan de sonsacarte, porque también lo he visto esto, también lo he visto en el plan Una respuesta sacanotes. Sí, porque algunas veces dicen, oye, ¿y qué pasa con unas gafas? Y tú dices, no, mi padre era óptico. No, el espíritu, si es realmente mediunidad, te puede decir, tu padre me muestra muchísimas gafas, es como si fuera una tienda de óptica. Y tú entonces das la verificación. O hay gente que dice, tu padre me muestra unas gafas, o un espíritu me muestra unas gafas, no sé si será porque no veía bien, no sé si será porque te regaló unas gafas, no sé si será porque tú usas gafas. Bueno, pero ¿cuál de estas es? O sea, A, B, C, O de todas las anteriores. no, claro. Entonces tenemos que pedir evidencias y la persona, el medium, también tiene que entrenarse para saber cómo decir esas evidencias, porque si tú no sabes usar bien la palabra, puedes hacer mucho daño. Y sobre todo no preguntar, no sonsacar. Nosotros, si tú ves a un espíritu, lo ves. Si te habla, te habla.
yo muchas veces he dado mensajes de espíritus que la gente decía, no, esto no puede ser. Y un amigo mío periodista como tú me dice, es que Miquel, tú eres muy osado, dices todo. Y digo, claro, porque yo lo veo, me está contando esto el espíritu, ¿cómo no lo voy a contar? Entonces tengo que pedir pruebas, evidencias, no son las que yo deseo, son las que el medium y el espíritu te puedan dar, pero que arrojen irrefutablemente la identidad de quien se está comunicando. Y después ya puedo entablar esa comunicación y ese mensaje. Miquel, dices ahora, yo veo un espíritu, yo veo Sí, un alma. claro. ¿Qué ven ustedes? O sea, ¿qué ven allá? O sea, no sé si decir el cielo. Claro, yo Bueno. le llamo el cielo. Bueno, ¿qué ven allá ustedes cuando empieza ese contacto, esa conexión? ¿Ustedes cómo ven al alma, al espíritu? ¿Lo ven en la forma humana? O sea, ¿ven una luz que se mueve? ¿Qué ven? No, es una luz, es una persona contante y sonante como tú. A ver, me río porque mucha gente dice, yo le digo el cielo también, ¿no? Porque está en la luz, es como feo. Grande, sí. No, está en el cielo, en el paraíso, como lo quieras llamar. No es un ser, no es una energía, es una persona. Lo que pasa es que en lugar de vivir ahora en Colombia, pues vive al otro lado del espejo. ¿Y allá Pero está sigue lleno de vivi- esas personas? Claro, ¿Eso es como esto? ¿Como un mundo Sí. donde hay mucha gente? claro. Mucha gente, por decirlo Sí, así. mucha gente. Y también allí van evolucionando, van creciendo. Yo cuando era niño los veía de cuerpo entero como cualquier otra persona y a veces no sabía la diferencia. Sí que en algunas ocasiones los espíritus tenían como un halo de luz, ¿no? Como se representan a los santos en la iglesia, ¿no? Como un halo de luz en todo su cuerpo. Ahora cuando me he hecho mayor me ha cambiado la forma en la que yo veo. Pero yo muchas veces veo al espíritu de cuerpo entero pero sin pies, o normalmente veo el busto o de cintura para arriba. Y en algunas ocasiones estas partes de aquí, como las carnecitas, están como más difuminadas, como si fueran unos rayos X, una radiografía. Pero sí hay medios que no ven, sienten o escuchan o les llega un olor o tienen una certeza, ¿no? Yo tengo suerte en eso porque soy muy visual y veo. Yo cuando digo veo un camión es porque veo un camión. En este cielo hay niños, hay Sí, adultos, sí. hay viejos, ¿hay animales o no hay animales? Sí, Y hay lo otro, animales. la persona queda, por decirlo, en la edad que falleció. O sea, No. si murió un niño, ¿ese niño será niño siempre No. o ese niño envejece? Ese niño envejece, pero no llega nunca a la edad adulta. Yo quiero diferenciar dos tipos de niños. En mi caso, al menos como yo los veo, que igual no es como otros los ven. Los no nacidos y los que nacen muertos o ya viven un tiempo. Puede ser 10 años o un mes. Entonces, los no nacidos yo los veo como una carita llena de luz. Yo les llamo niños luna, porque tiene muchísima luz y da vueltas así alrededor de la mamá. Y es como un angelito que ayuda a la mamá hasta que la mamá muera, ¿no? Y luego los niños que sí nacen siguen creciendo en el más allá, pero no siguen la edad cronológica que hubieran tenido aquí en el cielo y siempre se quedan en una edad como juvenil, no llegan a ser adultos. Y por ejemplo, alguien que muere muy mayor, de una edad avanzada, siempre se va a presentar más joven, pero nunca como un niño, porque van a escoger la edad en la que mejor, más felices fueron, ¿no? Okay. Pero imagínate el caso de mi abuelo, ¿no? Que yo lo conocí muy mayor, porque mis padres me tuvieron a mí ya tardío. Mi madre no se acuerda que mi abuelo llevaba bastón. Llevó bastón los 6 últimos años. Entonces, si mi abuelo se presenta a mí, me puede mostrar el bastón y puede mostrarse de una edad avanzada, que ya no tiene, pero para que yo comprenda de quién se trata, porque yo así es como lo recuerdo, porque mi experiencia con él es en esa edad, pero mi madre no, mi madre lo verá más joven. Y siempre dicen, mira, me morí así, pero ahora ya no tengo esto, ya no tengo lo otro, y ahora estoy mucho más joven, y te muestran cómo están ahora. Bueno, Miquel, preguntas de Rafael. Sí. Rafael preguntó, ¿un medium puede hacer contacto con sus mismos familiares o hay alguna restricción en que voy a contactar a mi tío, a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá y se puede, a un hijo de pronto? Y la segunda pregunta que nos dejó Rafael acá para ti, ¿es posible esclarecer de pronto algún crimen? ¿Lo has hecho? Sí. ¿Alguna situación compleja? Y la otra es, ¿le cuentas todo lo que estás viendo o lo que te está diciendo este ser, esta alma,
a quien te consulta, Sí. sea lo que sea, ¿se lo dices? Sí, voy a empezar por el final. Yo a veces hago demostraciones públicas y ahí quizás no cuente todo y voy a medir mucho mis palabras porque yo no quiero romper a una persona delante de un montón más, ¿no? Y Como ahí, violar su intimidad. claro, digamos. claro, claro. Pero si estoy en una consulta individual y estamos solo los dos, yo lo digo todo. Con cuidado, hay que saber decirlo, ¿no? Con mucho amor. Y siempre pienso, si yo tuviera que decir esto, ¿cómo me gustaría recibirlo yo? ¿No? Intento ponerme en el lugar de la otra persona. Pero creo que es mi responsabilidad, si han venido a consulta, decirle todo. Porque si no, ¿qué vienen? Solo a escuchar lo bonito. La vida está llena de experiencias, ¿no? Y algunas no son tan bonitas. Y además, según qué cosas tú puedes prevenir, te podemos prevenir, ¿no? O tú puedes decir, bueno, no tienes solución, pero voy a vivirlas ya desde otro punto como más íntegro, ¿no? Y voy a aprovechar al máximo, me han dicho que yo qué sé, va a pasar esto, pero voy a aprovechar el tiempo que tengo yo con esta persona o en esta situación al máximo, ahora que sé esto, ¿no? Y sí, podemos ayudar a esclarecer crímenes, de hecho lo he hecho, no es algo que me guste porque creo que hay personas que trabajan, por ejemplo, la visión remota, que es una percepción psíquica que va dentro como de la vivencia y no es mi capacitación, es como pedirle, yo qué sé, a un otorrinolaringólogo que trate a un paciente de un infarto. Ok. Lo Se puedes, especializan. claro, lo puedes hacer, pero no lo vas a hacer tan bien. Yo lo he hecho, pero hay gente que se dedica a eso, está entrenada a eso, ¿no? Lo he hecho y hemos ayudado en algún caso en Canadá, en algún caso también en España. Hay un caso en concreto que estaba yo firmando libros en Madrid hace como 3 años y de repente escucho, Miquel Lizarralde, somos Policía Nacional. Y digo, Dios, levanto la cabeza así y digo, Dios, ¿qué pasa aquí? Eran un policía, hombre y otra mujer, que no encontraban un cuerpo desaparecido y querían ayuda, ¿no? Pero yo me asusté. Y al principio no lo encontraron y ya con las indicaciones del espíritu, que estaba como en un barranco y había mucha maleza y les decían, el espíritu les decía que se metieran más dentro, más allá. No sé si era el fallecido o otro espíritu, la verdad, no sé quién dio esa información, pero mandaron perros y encontraron a esta persona, ¿no? Y pudieron por lo menos darle sepultura y la familia descansar. Y si puedes darte mensajes a ti mismo o conectar con tus seres queridos, ¿Te puedes autoconsultar? Sí, pero no. ¿Por No qué? tantas veces como me gustaría y no a voluntad. ¿Sabes qué pasa? Que no eres objetivo. Y te vienen informaciones y dices, no, esto no, porque esto me lo está inventando. Eso Y yo lo sabía. claro, y cuando es del espíritu se repite, se repite, se repite. Pero yo tengo un hermano que está en el cielo y mi padre también. Veo más a mi hermano que a mi padre. Yo no conduzco bien. Conduzco, voy de aquí para allá, pero no soy un gran conductor. Mi hermano sí. Y él se me presenta mucho en mi coche, se sienta en el asiento del copiloto. Me avisa muchas veces de control de policía, de radar, ¿no? De cosas así. Pero es cuando él quiere, no cuando yo quiero. Muy bien. Respondí a las preguntas de Rafael. Seguimos. Mafe, ustedes se cargan mucho de energía. ¿Cómo hacen tanto de la persona que los consulta como del ser que está allá? Del alma, el espíritu. ¿Cómo hacen para canalizar o para desintoxicar, si está bien Sí. dicho, como su cuerpo, su espíritu también, liberarse de todo esto? Claro. Bueno, esto también se aprende. Yo lo he tenido que aprender prueba, error, pero, perdón, sí tengo que decir que el espíritu no te quita energía. Cuando tú haces mediunidad, el espíritu te da energía. Tú sales recargado y refortalecido y puedes ir de rumba después, vamos, y estar casi sin dormir. Sí que por el esfuerzo físico que requiere de conectar con una persona, con la otra, no tanto con el espíritu, sino con la persona física, porque tú conectas con la persona física y con la persona que está en el más allá. Haces de puente y ahí hay un desgaste físico. Entonces, como a la hora y pico, te viene un bajón, ¿no? Que yo ahí intento comer nueces, tomar algo con azúcar, algo así. Y tengo mi ritual de estar en el campo, estar en la naturaleza, de caminar descalzo, de tirarme sobre la hierba, sobre el pasto. Y tengo un vicio, un pecado capital, que son mis perritas,
Entonces me descargo mucho con mis perritas, me tiro por los suelos con ella, me lametean todo, me chupan todo y juego mucho en ese contacto con la naturaleza y a mí es así como me descarga, ¿no? Como me recarga, perdón. Sí que es verdad que te pueden quitar energía las personas más que los espíritus. Hay personas que son, y a veces sin saberlo, vampiros energéticos y te roban tu energía, ¿no? Entonces tienes que aprender cómo a protegerte y desde dónde hago esta conexión. Y luego, sin quererlo, cuando alguien está en un duelo, cuando está en una pérdida, sin quererlo, con esas emociones tan fuertes, pues también eso te afecta. Yo me emociono con cada uno de mis consultantes. Entonces tengo ahí en mi mesita una turmalina negra, ¿no? Para que estas energías pues no me afecten. Les doy una piedrita para que jueguen, que es una turmalina negra. Tengo varias amatistas. Tengo allí en mi altar, tengo a mi Ganesha, tengo a la Virgen del Pilar, tengo ahí a mi Jesús que me trajeron de Belén. Entonces, bueno, Ayuditas. Sí, ayuditas. Mis velitas, sí. Bueno, Miquel, hace un momento, al principio más bien de la entrevista, hablabas de que llegabas a un lugar y veías. Claro. O sea, no necesariamente tiene que ser contactado por alguien para que No. digan, Miquel, vamos a consulta, por favor, quiero que me contactes con XY persona. Sí, O sea, tú llegas a un lugar y puedes ver sí, espíritus, almas. claro. ¿Qué ves acá? Ah, es que claro, tú ya me has contado tu historia. No, pero acá como en esto, o sea, sí, aquí. claro, la mía ya te conté, pero digamos de lo que puedes ver, de lo que puedes Aquí sentir, hay muchos percibir. espíritus, pero mira, esta muchacha de gafas, ¿te puedo decir a ti algo, Mafe, sí. Mafe? Porque hay una mujer que está muy cerca de ti, era bastante gruesa, pero al morir terminó mucho más pequeñita y mucho más consumidita. Ella viene con un gran amor de madre para ti, pero no es tu madre, yo la siento más como abuelita, quizás tía de tu madre que ejerció como abuelita, pero yo la siento más como abuelita. Ella se toca como todas las articulaciones, se toca todos los huesos porque le dolía mucho en vida. Pudieran ver la cara de Mafe. Sí, le dolía mucho en vida esto y viene a decirte que ya no tiene arrugas, que tiene todos sus dientes, que ve perfectamente, que la rodilla izquierda y las manos ya no le duelen. Y que sí, que es verdad. Y luego que el cielo existe y que no sufre. Pero escucha, no sé si vas a hacer unos exámenes, quiero decir, de estudiar, de recibirte de algo, pero ella dice que debes de hacer unos exámenes, que estás estudiando poco, que te tienes que aplicar más. Sí. Y aquí hay muchos más, ¿eh? Porque aquí hay muchísimas personas. Se quedó, está la estética sí. de antes, ¿no? Ahora, dime. Esta era la estética de antes, La ¿no? escéptica, no, esa no la tenemos por acá, esa escéptica Esta no es la la tenemos. que- no, que- ella hizo una pregunta acá, era la carga de energía, sí, la Ah. tenía. Sí, y ella viene con mucho amor, muchísimo amor para ti. Bueno, tú lo sabes porque te lo conté, muchos de los que nos están siguiendo en nuestras plataformas digitales no lo saben, otros sí. Yo he tenido varias pérdidas en la vida. Una de las últimas fue, la última, realmente fue en octubre. Muy dura, yo te decía hace un momento que Sí. escasamente podía respirar ante esta situación. Ya. Gracias a Dios, soy creyente, he tenido muchas ayudas, muchas ayudas. Como psicólogo, Miquel, para salirnos un poquito aquí de la parte del medium, como psicólogo, ¿qué les dices a las personas que están atravesando un duelo, que no han podido procesarlo, sanarse de pronto? No sé, es muy complicado, lo digo por experiencia propia, Sí. no es fácil, pero como psicólogo, ¿qué les puedes decir? Primero, que el duelo no es algo que deba de superar, se transita, y segundo, que no es una enfermedad, no se sana. En ese transitar, cada persona tiene su tiempo. Hay colegas que dicen, es que si pasó un año, ya es un duelo traumático. No, no, no. Cada persona tiene su proceso. Entonces vamos a respetar ese proceso. Si me apetece silencio, silencio. Si me apetece ir al cementerio, voy. Si me apetece salir, salgo. Pero darte ese tiempo, ¿no? Y comprender que si un día empiezo a estar un poco mejor, no lo estoy olvidando. Y si estoy un poco más alegre, no le estoy faltando al respeto, porque a la gente en duelo le cuesta mucho dejarse vivir y permitirse ser alegres, porque sienten
como que le están siendo deshonestos, entonces los voy a olvidar y entonces se enfadarán conmigo. No. Y piensan en los demás también, ¿no? Total, si me ven total. feliz, dicen que ya no me duele. Claro, pero sí recomendaría que, y sobre todo en el duelo traumático, que acudieran a alguien que es experto en duelo, que les pueda ayudar con terapia de duelo, porque es como si tú tuvieras un pus, ¿no? Cuando tú tienes una infección, te tomas antibióticos, vas al médico. Entonces necesitamos a un médico del alma, pero de verdad que sea experta en duelo, porque hay muchos psicólogos que trabajan el duelo y no son expertos en duelo y pueden hacer mucho daño, ¿no? Porque el duelo tiene un proceso y una sintomatología similar a la depresión y hay muchos colegas que lo tratan como depresión, pero no es depresión y no se debe tratar de la misma manera. La sintomatología es similar, sí, y puedes en un momento dado necesitar una medicación, pero luego tengo que implementarlo con algo más que la terapia, ¿no? Entonces yo les diría que por favor no solo tomen medicación, si necesitan medicación, que la tomen, que hagan caso de su médico y sobre todo que busquen a alguien que sea experto en duelo, que les ayude. Y fíjate, si estamos al otro lado, si tenemos un amigo, un familiar que está en duelo y no sabemos cómo ayudar, no les digamos, ay, pues él quiere que te pongas bien, ay, porque él quiere que salgas. No llores, tonta, porque a él no le gusta, pero tú que sabes lo que le gusta a él. Cállate, por favor, no digas eso. Estate en silencio, acompaña a esa persona. Si te incomoda, porque nos incomoda ese silencio, abrázale. ¿Y sabes lo que ayuda mucho cuando estás en duelo? Que vayas a visitar a la persona con un plato de comida. Que le cocines un ajiaco, le cocines algo, o un bizcocho, un dulce de algo y se lo entregues. Porque la comida sana el alma. Miquel, gracias Gracias por a estar ti. en esta sala de redacción, gracias por esta charla abierta que hemos tenido, por hablar con nuestros televidentes, con la gente que nos sigue también a través de las plataformas digitales. ¿Cuándo vuelve a Colombia? Cuando vuelvas, ¿vuelves? Claro, claro, sería un placer para mí. Pues vuelvo en octubre, siempre vengo una vez al año, este año vengo dos, septiembre, octubre, y octubre ahí, sobre la tercera semana, ¿no? 20, 21, casi como hasta el 25, 26, esa semana, no recuerdo exactamente las fechas, pero ahí estaré aquí en Bogotá, encantadísimo, y claro, encantadísimo contigo también. Gracias, Miquel. Otra mirada, otras creencias, otros puntos de vista. Esto fue Sala de Redacción. Bienvenido siempre. Sala de Redacción.